Bueno, hoy nuestro tema es enigmas de la salud, la enfermedad y otras definiciones fundamentales. Ya es el momento en que empecemos a definir algunas cosas. Esto se llama la salud integral con énfasis en nutrición. Entonces hay que definir todas estas palabras que definitivamente no se tienen eh, muy claro realmente los conceptos y los que se tienen claro al parecer están errados, como casi todo lo que el ser humano maneja. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear un mapa. El objetivo de estas tres siguientes clases es poder identificar un mapa que nos ayude a practicar, accionar en el territorio. Todos sabemos de que el mapa no es el territorio, el libro no es el cuerpo, el libro no es el edificio. Una cosa es el mapa y otra cosa es el territorio. Si estuviéramos en una montaña rocosas, en un avión, y tuviéramos problemas con el mapa, seguramente nos estrellaríamos, nos alcanzaríamos a porrear. Nadie quiere realmente un mapa que nos lleve por caminos equivocados. Entonces, la idea es que podamos ver con todos nuestros sentidos, con todos nuestros conocimientos, con todo lo que sabemos y con toda la angustia también de no saber, vamos a ir englobando para crear ese mapa, porque ese mapa está acá. El mundo afuera no está para normalmente experimentarse en estos momentos, para poder saber que esto existe, que esto no existe. Normalmente sabemos una teoría, la aplicamos o nuestros padres nos la dicen, los profesores, etcétera, la leemos y luego vamos a aplicarlas. Y según cómo aplicamos esos conocimientos, pues vamos entendiendo cosas, vamos ajustando cosas. Así normalmente el ser humano se ha manejado. Y uno de los mapas que el ser humano pudo identificar en estos momentos, de tantos mapas, la anatomía, con Besalio, etcétera, todas estas personas que ya manejaron la parte de la anatomía, llegaron a esto, a la estructura del ADN. Y como sabemos, Bill Clinton, cuando habló de que ya hayan descubierto el genoma humano, quedamos en nada. Quedamos en nada porque el genoma humano explica cómo una planta de algodón o una planta de arroz tienen más complejos que nosotros y tienen muchísimos más. Por lo tanto, al parecer, vienen mucho más desarrollados desde todo lo que llaman evolución. Quedamos en nada. Sabíamos de que ahí están todos los códigos genéticos y que se expresan, pero ¿por qué no se expresan todos? ¿Y por qué se expresan a veces sí, a veces no? Y puede ser en un segundo, a veces sí, a veces no, o en un año, o en 5 años, a veces sí, o a veces ya no. Según la persona, según su individualidad, según su singularidad, vamos a darnos cuenta de que los seres humanos manejamos una singularidad y una individualidad. Son cosas diferentes. Esto, por ejemplo, estas ciencias manejan la individualidad. Cuando hablan del individuo, hablan de alguien que está solo allí y que se estudia allí solo. La singularidad habla ya es eso auténtico, eso único, eso que se conecta también con todo. Es una palabra abstracta, pero que nos lleva mucho más allá. Entonces aquí tenemos en estos momentos un mapa que es el del ADN. Solo que después nos dimos cuenta que los chimpancés compiten
con el Homo sapiens casi en el 99% del genoma. Imagínense, el chimpancé y nosotros tenemos el 99% del genoma igualito. Solo el 1% cambia. Obviamente, si vamos a ver también, digamos, lo que habla la ciencia de esos homínidos que nos presidieron, también están aproximadamente en ese 99. Solo hay un 1% que siempre se está expresando un poco diferente. Aquí hay otro mapa ya en sí del cromosoma, de una hebrita del cromosoma, y esa hebrita se corta y se ve transversalmente esa hebrita. Y aquí ustedes pueden observar que esa hebra tiene mucha información. Hay unos espacios. Miren, por ejemplo, el 26% son los introns. Son esos espacios como la música que tiene una nota y hay una nota que también habla de espacio o que es muda, el vacío. Si no hubieran esos espacios, no se podría entender. Es como si yo estuviera hablando y sin parar, ta, 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 ¿quién va a entender nada? Tiene que haber esos espacios. Y hay uno. Entonces se pone, ahí están los introns. Pero también aquí hay material genético de bacterias, de virus, de hongos y de parásitos, conectados completamente con nuestro ADN. Miren, esto es una hebra y vean los kilómetros y kilómetros que tiene una hebra tuya de una sola célula. Esto es cortadito así, una cuchillita. Y aquí estamos viendo cómo los virus hacen parte de nosotros. Y eso no lo sabíamos. Empezamos a profundizar cuando llegó el coronavirus y todas estas cuestiones. Y la ciencia se profundizó mucho más. Ya empezaron a decir, bueno, nosotros vamos a modificar los genes. No los entendemos bien, pero ya tenemos una técnica para cortarlos, ver la secuencia, cortarlos y poner otras secuencias. Entonces es el sistema CRISPR-Cas9. Este sistema CRISPR-Cas9 es una revolución muy grande porque ya los científicos pueden hacer seres humanos, ya pueden hacer lo que quieran, ya podrán hacer en estos momentos, al menos con los genes. ¿Qué se expresará? Es la pregunta. Porque llevan casi 20 años en esto y todavía, aunque hay mucha tela de cortar, todavía no son tan impactantes. Pero el ser humano sigue dándole a cómo interviene en la genética, cómo corta, cómo juega con la biología sin conocerla todavía, entendiendo que hasta ahora estamos creando teorías, pero como siempre, la inyección, como siempre, eh, lo que diga el médico, aquí lo que diga el científico. Y es algo pues que puede asustar, porque ya los científicos pueden hacer cosas que anteriormente no se hacían. Y la idea es que podamos identificar una teoría, una ciencia, una manera de entender la ciencia, lo que nos pasa, pero que abarque todo, que no me excluya nada, que no me diga, vea, la ciencia se encarga de la materia y la religión se encarga del espíritu o de la mente, que anteriormente se decía, ahora después la psicología, etcétera. Y eso que la psicología y la psiquiatría estaban muy relegadas. Se pensaban que era brujería, no se creía en eso hasta hace poco, que pudo ser adoptada como una profesión. Y aún así, son las cenicientas, son las carreras que se cree que no son tan contundentes. Y si se estudia en la universidad, realmente creo yo que sí tendrán razón, no son contundentes. Que también ellas se metieron primero eran muy buenas, pero se metieron con la ciencia, se metieron con la universidad y ya fueron obligados a tener un modelo de pensamiento que es el científico. Entonces a eso después le llamaron clínico, etcétera. Pero la idea es que podamos entender
quiénes realmente somos, por qué nos estamos muriendo, por qué nos estamos enfermando, por qué sufro, porque a pesar de que estudio tanto, sigo sin entender, porque a pesar de que hago unas cosas y creo que me está yendo muy bien con los pacientes, sigue esa duda tan fuerte, ese miedo, etcétera. Entonces, la propuesta es que podamos encontrar una epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia las demás ciencias, de cómo es ese proceso de entender ese modelo. Yo le voy a traer un modelo y el modelo lo estudia la holontología. Ahí me les adelanto un poco, pero pueden haber más y debe ser el tuyo, porque recuerda que tú eres único y única. Y realmente ese proceso epistemológico solo va a llegar a ti y hay que trabajarlo con toda desde el corazón. Para eso estamos hablando de estas cosas, para eso vamos a profundizar, para empezar a darle con todo el corazón y con todo el amor y con todo el miedo, porque van a tener mucho miedo, debido a que los estoy invitando a cosas de las cuales no hay ciencia aplicada, o hay veces que sí las hay, pero no está en nuestra cabeza. Recordemos de que nuestra CPU es limitada, no cabe todo y voy a morir. Así que hay dos limitantes. Cuando llegue mi muerte, se acabará mi conocimiento, se acabará ese entendimiento de las cosas y también mis límites al entender. Por eso es muy importante que tú entiendas de que eres la protagonista y el protagonista de esta película y que vas a empezar a crear conceptos que todavía, aunque sean hegemónicos, no existen. Hasta ahora se tienen unas teorías y esas teorías normalmente no es de gente muy juiciosa que está entregando su corazón, sino son entes muy altos, entes muy, muy altos, que tienen también sus motivaciones, sus intereses. Entonces esa es la idea. La idea es que podamos estudiar. Aquí los que manejan medicina tradicional china se dan cuenta de los canales de acupuntura que hay allí, el canal de vejiga tan bonito que se ve, perdón, de vesícula biliar tan bonito que se ve. Bueno, hay varios allí. Pero ¿dónde ustedes han visto en anatomía esto? Aún así ustedes lo practican. Pues los que lo practican. Y entienden que cuando hay un canal o un punto de acupuntura donde o está seco o está empantanado o no hay energía, bueno, etcétera, y se ve la mejoría del paciente o se ve el impulso, al igual que con la terapia neural, que cuando hacemos terapia neural producimos es un impulso para que ese, ese cuerpo unido con todo pueda reaccionar y dar el mejor resultado a través de la vida. Se puede demorar, se puede no demorar, ser un efecto de segundos. Eso depende de lo que entendamos. A esto es importante entender de que estos personajes, tú y yo, estamos conectados con absolutamente todo. Y esto no es una teoría, esto es la biología. Es en biología. En biología ya las teorías están allí y se está mostrando cómo matemáticamente las nubes, el viento, toda la parte del viento, cómo llevan las semillas del Amazonas, por ejemplo, al Sahara, y del Sahara lleva la tierra, perdón, la tierra va al Amazonas y las semillas también, unas semillas que van quedando allí y que se pueden estar cultivando, pero tienen que pasar por todo ese aire, de esos mares hasta llegar allí.
Y en ese momento que llegan allí, las ballenas entienden, las focas todas entienden con sus hijos que aquí se acaba la comida, que hay unas situaciones que hacen que empiecen a ir desde el sur hasta el norte, pero no si no hay ese aire. Y de ahí en adelante las olas que se están empezando a calcular con ese pensamiento complejo. Todo esto nos indica que si estamos unidos con todo lo que existe, si el aire que está pasando en estos momentos está pasando porque así es, porque está conectado con nosotros, nuestras emociones y todo, ¿qué piensas tú? Si estamos conectados con todo. Allí ya es algo muy importante de entender. Y es cierto. Vamos a ver. Cómo hemos querido entrar en teorías. En la historia se entendió de que las teorías daban un mandato. Decían, si tú quieres esto, te toca hacer esto. Si quieres tener músculos grandes, estás obligado a hacer ejercicio. Si quieres leer, estás obligado a ir a la biblioteca o comprarte el libro o pedirlo prestado a leer. Estás obligado a leer. Estás obligado a muchas cosas. Y se dieron cuenta que las personas de esa época, igual que las de acá, no les gustaba pensar. Era mucho más fácil seguir. Entonces, Platón, intentando explicar esto en los libros que escribió, en uno, especialmente creo que La República, eh, nos dice que existen unas personas, unos personajes, este sería el que está detrás de este otro que está aquí sentado. Este que está sentado tiene un muro y no le deja ver hacia atrás. Mientras que este personaje que está aquí atrás le sostiene en su brazo izquierdo una silueta, un muñeco, algo que es proyectado con un fuego que viene atrás. Y es proyectado al frente para que esta persona lo vea. Entonces, el cuento realmente, ¿cómo es? El cuento es que cuando él escribe eso, muestra cómo esos presos que están acá ven su realidad. Su realidad son estas sombras, pero ellos creen que esas sombras son la verdad. Están encadenados, no pueden ver otra cosa, no tienen posibilidad de otras cosas. Atrás de ellos hay ese muro, un muro que no les permite ver hacia atrás. Y atrás hay unos personajes. Entonces está el personaje religioso del poder, está el personaje de la guerra del poder y está el personaje del poder, o sea, los reyes, todos los gobernantes. Y aquí está ese fuego. Pero vean que atrás hay una salida de esa cueva. Y en esa cueva hay otra cosa, una realidad muy, pero muy diferente. Entonces, la historia de Platón dice, uno de ellos sube como ustedes lo pueden estar observando. Sube y pudo darse cuenta de estos monjes que estaban acá mostrando sus cosas, sus sombras. Atrás estaba el fuego. Pero estas personas se dieron cuenta y empezaron a caminar. Subieron, fue duro porque no conocían nada de eso. Sus ojos cuando empezaron, miren que cuando ya está no completamente arriba, sino ya casi para subir, la luz es muy fuerte, casi no puede ver, le destellan mucho los ojos, le causa mucho dolor, miedo, la piel, ay, qué frío, qué calor. ¿Y qué es esto? ¿Pasto? Pero obviamente esa persona que pasto va a conocer, pero yo se los digo, pasto, hierba,
¿Y eso qué es? Por ahí alguien te puede decir, sueños de pajarito. Ay, pajaritos. ¿Pajaritos? Y cuando ya tiene los ojos más, mejor ve las nubes. Respira otro aire. El subir hacia arriba, pues obviamente hacia arriba uno sube, las, las piernas empezaron a temblarle porque casi no tenía fuerza, sus articulaciones. Luego le dio hambre, porque allí al menos encadenado le dan de comer. No, aquí le toca solo buscar, conocer, y ahí es cuando prestas mucha atención a todo, completamente a la expectativa, o ya sea de lo que vas a cazar, o sea el tigre que te va a comer, o de la culebra que te va a picar. Entonces, ya después de tener esas habilidades, uff, ahora sí, yo les tengo que decir a mis amigos, tengo que hablar con mis amigos, es fundamental. Debo explicarles que esto, ¿cómo lo puedo llamar? Llamémoslo libertad, llamémoslo otra dimensión, otra realidad, otra verdad. ¿Cómo lo podríamos llamar? Entonces él va, va a hablarles a ellos y les explica sobre ese paraíso tan bello que conoció. Habla con ellos. Les parece genial lo que les va a decir. Pero ¿qué sucede? Sus amigos que tienen los grilletes, que están encarcelados, dicen, tú me vas a decir de que lo que estoy viendo y lo que y de lo que es no es real. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No, eso no existe. Mire, esto es un muro. Pero detrás de ese muro hay gente que nos está mostrando cosas que no son. Nos están engañando. Y si logramos escaparnos, yo les voy a mostrar un camino para que lleguen y puedan observar cosas impresionantes. Imagínense, hay una luz. Tengan, ¿qué luz? Ese tipo está loco. Se la pongo verde. ¿Y qué tal si lo escucha el jefe o el patrón? Nos puede matar. Entonces dice el otro amigo, sí, sí, nos puede matar. Entonces, matémoslo. Es mejor matarlo, porque definitivamente no solamente está loco, sino nos está poniendo en mucho peligro. Esa es la explicación, de alguna manera, de lo que vamos a estar viendo, de la medicina integrativa, de las medicinas alternativas, de la medicina alopática o u ortodoxa. Es un engaño sistemático hacia todo. Créanme que también hacia todo, desde la misma lengua. Bonito como nos comunicamos, aún así nuestra lengua no tiene la capacidad, es exclusiva, no es inclusiva y es muy diferente. Ustedes hablan con los rusos y los rusos, su cerebro es completamente diferente por solo lengua. O los suizos también, porque, por ejemplo, el suizo se comunica diciendo, tienes un mugrecito al noroccidente, lateral a yo no sé qué cosas, así hablan ellos. Y todos entienden, pero si tú le hablas de una manera que no es así, no van a entender. Y el cerebro de ellos no solamente está para ese dialecto, sino que también es igualmente inteligente por encima de nosotros en los aspectos que ese lenguaje abrió. Entonces lo hizo ver otras cosas solo por hablar esa lengua. ¿Mm? También sucede con las personas que son diferentes a nosotros, que vienen de familias diferentes, culturas diferentes, en nuestro propio barrio, hasta de pronto está en nuestra propia casa, sin hablar del país. Cuando yo llegué a medicina, a mí no me contaron, no me dijeron los profesores, vean, ustedes van a estudiar unos preceptos que vienen desde Europa
por medio de unos métodos. Entonces, el método de Descartes, de Pascal, etc. Entonces, las reglas de René Descartes nació en 1596 y murió en 1650. Él tenía mucho poder. Cuando ustedes lo estudian, igual que todos los que hablaron y que vamos a darnos cuenta y que nuestro profesor también nos podrá colaborar en eso cuando hablemos de cómo las ciencias sociales impactaron directamente la medicina y la salud de todo el planeta. Entonces a mí nunca me dijeron, vea, usted va a tener unas reglas donde todo el mecanismo, todo lo que vamos a hacer es mecánico, todo lo que vamos a pensar es mecánico. Por ejemplo, hipertensión. Entonces la hipertensión es mecánico, se sube la presión hidráulica, hay vasoconstricción, todavía no nos hemos metido en la parte ingenieril, solo desde la parte mecánica, la diabetes, todo desde la parte mecánica. Pero me estoy adelantando porque ese fue uno de los preceptos que Descartes habló, que nos viéramos como máquinas. Y pues es fácil, eso facilita todo. Si lo vemos como máquinas, pues podemos al menos el ser humano tomar una posición, que sea correcta o no, eso es. Pero el ser humano quiere tomar una posición. Lo segundo es no admitir como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia lo que es. ¿A ustedes qué les parece? Vayamos pensando un poco de esa parte de ver a la persona como una máquina y de no admitir como verdad absolutamente nada hasta no tener las supuestas evidencias que supuestamente nos dirían que es verdad. Y que cuando tengamos las evidencias, que me parece como que la evidencia existiera sola, no existe el interpretador, no existe el observador, no existe la percepción, su punto de vista, no, ni siquiera su habla, porque puede tener uno su punto de vista y todo, pero uno no sabe qué hablar hasta cuando habla. Entonces, no admitir como verdadera cosa alguna sin conocer evidencia lo que es. Luego decían acerca del observador y el observado. O sea que el observador tiene que observar muy bien y detallar muy bien afuera, excluir lo que hay y solamente incluir lo que tiene el observador en la cabeza de interpretación. Este observador no se está hablando del observador espiritual, no se está hablando del observador. Se está hablando es de ese ego o de esa persona como observador, como científico, aunque todavía no está bien esa palabra dicha allí. El otro precepto es dividir cada una de las dificultades que se examina en tantas partes como sea posible. Dividir cada una de las dificultades que se examina en tantas partes como sea posible. Entonces, si anteriormente, hace unos años, 10 años me hubieran leído todo eso, y uno de René Descartes, yo me apunto con él tiene razón en cada una de las cosas que está hablando. Claro, debo dividir, eso se llama análisis. El análisis parte de todo, así después cuando se junten como que sobren partes, y ellos creen que cuando se analiza y cuando ya se reúnen las cosas, entonces la reunión de todas esas cosas es el ser humano. ¿Tú crees que eso es cierto? Tú cogerías un ejemplo, una mosca, que ese ejemplo lo veremos más adelante. Una mosca, le quitamos las alas, le quitamos el abdomen, le quitamos la cabeza, le quitamos el tórax, le quitamos las paticas, los analizamos y luego volvemos y la reunimos. Cuando ya la reunimos todas, las paticas, todo, formamos la mosca. Es una pregunta que es importante que te hagas. Ese análisis, después de eso, ¿qué? Esto, como les digo, son los preceptos básicos de la medicina de universidad. Conducir
ordenadamente mis pensamientos comenzando por los objetos más simples para acceder poco a poco y suponiendo un orden aún entre aquellos que no se preceden uno a otro. Entonces, miremos a ver esa parte. Conducir ordenadamente. ¿Quién dice que está organizado? ¿Qué tipo de organización? ¿Jerárquica de poder? ¿Jerárquica de crecimiento? ¿Qué tipo de jerarquías? ¿Estarás priorizando? ¿No le estarás metiendo tu conocimiento o aquel no le estará metiendo su conocimiento lo que él cree que es ordenado? Dice, mis pensamientos comenzando por el objeto más simple. Entonces, él piensa de que empezar por el objeto más simple es ser organizado. Cuando nosotros vemos en técnicas de estudio, ahora entendemos de que lo más importante es comernos el plato más grande, el más complejo, para poder llegar mucho más rápido a lo que queremos. Ahora dice, para acceder poco a poco, o sea, que al conocimiento no se puede acceder ya, no puede ser inmediato como un rayo, o no puede ser rápido, ni siquiera paso a paso, tiene que ser lento, porque poco a poco significa lento, no paso a paso, que es diferente. Y suponiendo un orden, aún entre ellos, que no se presenten unos a otros. Entonces, bueno, esa parte sí me gusta, que está organizando según él, pero, dice, pero también se da la suposición de un orden que hay entre ellos, pero no dice mucho. Luego dice, hacer revisiones y enumeraciones tan completas que no omitirán nada. Imagínate tú haciendo revisiones de toda la literatura que hay. Descartes no sabía que había existía Internet ni que existía. Aquí sé lo que sería. Se daría cuenta, uy, ¿cómo así? Hacer revisiones. Aunque esto lo hacen y se llama metaanálisis. Son esos datos, esos estudios gigantescos de estudios, de estudios, de estudios, de estudios. El estudio de estudios se llama metaanálisis. Lo están haciendo. Eso es algo parecido, hacer revisiones y enumeraciones tan completas que no omitan nada. Mi pregunta es, ¿esos médicos, esos políticos, esos científicos, tú o yo, después de haber hecho tantas revisiones y enumeraciones, no omitiremos nada? ¿No excluiremos nada? Ahora, si dijo, si dijo que tenemos que dividir y que no tenemos que admitir nada como verdad, porque ahorita dice que no se omitirá nada. Si ya el primerazo es excluyente, excluye lo que no entiende, excluye lo que no se puede explicar, excluye lo que ni siquiera tiene en su cabeza de que existe. En ese tiempo existía el coronavirus, pero ni lo sabía, no lo conocía. Ah, que exactamente este que se fue creado en laboratorio. No, pero los coronavirus han existido mucho antes de nuestra propia existencia. Lo otro con eh, predictibilidad, o sea, que si algo lo hacemos y ya lo podemos predecir de que sucede, ya se acerca la verdad. Si eso sucede, o sea que si tengo una persona que tiene diabetes y a esta persona le hago una cosa y a esta persona le hago otra cosa, no me va a funcionar la medicina. Porque debo hacerle lo mismo a este y a este otro, porque yo ya sé cómo predigo qué va a pasar. De allí llega el gravísimo problema. Metformina, insulina y todos los, los medicamentos que hay para la diabetes, no es para ti, no es para tu singularidad, no es tu diabetes, es la diabetes. Y la diabetes, como lo vamos a ver más adelante, fue inventada, igual que nuestras palabras, y son diagnósticos reevaluados.
Acuérdense que ustedes ya tienen un documento que les envié y allí la doctora Fátima me preguntaba, ponía algo rojo allí y decía que qué era esto. Es una manera más clara y científica todavía allí que nos indica los diagnósticos. Y cuando los estudiamos, va a ser mucho más fácil. Eso sí que dice algo. Y el principio de identidad. Este principio de identidad es muy interesante. No sé si el profesor Gustavo quisiera de pronto esa parte del principio de identidad. Yo tengo mi punto de vista, pero me encantaría ver el tuyo. Eh, ¿qué podría, qué nos podría estar indicando ese principio de identidad, mi profesor Gustavo? Pones Muchas, el tema, eso. muchas gracias, doctor Diego. Sí, aquí fundamentalmente en la referencia que hace los filósofos antiguos, los clásicos, pues yo hago una relación entre ellos, ¿no? Debido a que el principio de identidad es complementario y aunque Descartes hace una pronunciación, sí es un poco ambiguo, por lo que usted también decía, doctor. Eh, se quiere incluir y sin embargo se excluye. Eh, entonces, en la identidad, la cosa que es, y no es otra cosa sino él, porque no puede ser otra. Pero si nosotros decimos, él no es, porque hay que dudar de ella y hay que conocerla bien. Entonces, si yo me quedo solamente diciendo que ese lo que es permanente, entonces necesariamente eh, tendría que decir, bueno, pues aquí no cabe el principio de identidad planteado por Descartes, puesto que él dice que tengo que estar tan convencido y que además también tengo que, no solamente eso, bueno, debo estar convencido, pero después de que lo he comprobado. Cuando hay veces que hay alguien que de pronto cree que la identidad eh, puede ser y no puede ser. Entonces, se duda tanto de ella que cae en el escepticismo. Es decir, que siempre se va a dudar de ella. Y si se duda siempre, pues no hay conocimiento. Pero lo que hace Descartes no niega de por sí el conocimiento, sino que hay que conocerlo, pero tiene incluido dentro de su propuesta lo que es esa relación de contrarios, ¿no? De si eso no es. Gracias, mi profesor. Muy, muy buena respuesta. Claro, esa parte de la identidad. Entonces, nos identificamos con lo que sabemos y excluimos todo el resto. Y excluyemos todo y nos quedamos con eso. Y por eso la propuesta, según lo que entiendo, entonces es quedarme con esa identificación, mejor dicho, ahí hasta con la terquedad, porque ya estoy convencido e identificado. ¿Sí es así, mi profe? Sí, señor, exactamente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Excelente, muy valiosa tu intervención. Entonces, esto lo vimos la clase pasada, pero leámoslo nuevamente. El ojo ve lo que el cerebro sabe y el cerebro sabe lo que el corazón siente. Tal punto de vista está determinado por el sistema de creencias de la cultura a la cual cada ser humano pertenece. Como les decía, el ginecólogo, cuando hay dolor abdominal, es una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria. Pero si está el cirujano ahí y lo toca, dice, no, es una apendicitis. Y si el gastroenterólogo lo toca, dice, no, esto es un colon, el colon, una colitis, el colon está inflamado. Y eso depende de eso, al ciego que lo vea, a la persona que se identifica solo con lo que sabe y que excluyó todo el resto, pues al excluir todo el resto, o sea, la otorrinolaringología, la medicina tradicional china, la política, la economía, las matemáticas y especialmente
él y los suyos. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es algo enriquecedor. Esto, René Descartes, Val Pascal, Isaac Newton, son los arquetipos más relevantes de la visión científica en el mundo occidental, bajo cuya influencia del desarrollo de la medicina moderna o alopática, después de que la humanidad sufriera los rigores de los dogmas religiosos de la Edad Media. Ellos. Pero entonces allí de Europa, ¿quiénes fueron los que llegaron a América? Los europeos. ¿Y la Edad Media dónde sucedió? En el mundo, en el planeta. Y eso es una gran confusión y una mentira. Solo sucedió en Europa. Ni en China, ni en Asia, ni siquiera América, acá que estamos en una evolución muy buena. No. Entonces llegaron allá los europeos y claro, nos dieron todo este conocimiento. Ahora toda nuestra religión, toda nuestra filosofía, Descartes inmediatamente entra, Pascal, todos ellos empiezan a entrar y empezamos a creer en ellos. Y esa gente tan antigua, ahora imagínense ahora, aparte de la ciencia que está tan álgica, podríamos decirlo, porque está cambiando de manera brutal. Pues digo, esto es esto, y ya el mes siguiente ya está saliendo la otra teoría diciendo, vea, nosotros pensábamos que los agentes mTOR y toda esa cuestión de las enzimas eran los que prolongaban la vida. Ahorita es más contundente los ritmos circadianos que, o sea, todas las cosas cambiando y cambiando y cambiando. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando medicina, el anestesiólogo nos decía que cada 10 años teníamos que cambiar toda la medicina. Pero esta, la de Descartes, porque es obvio que tengamos que estar patinando, si tenemos todo excluido, pues será una búsqueda alterna, ¿no? Entonces ahí se metieron los principios básicos de la medicina alopática, lo que hablamos la vez pasada, objetivable, la tendencia de objetivar los hechos y las cosas, transformando al sujeto como el objeto. Eso se llama ser objetivo, tenerlo como objeto, pero también lo vamos a demostrar acá, no por mí, con la ciencia, de que el observador, el científico, el médico, tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo en este momento. Y no son, y son inseparables. Lo observado del observado. Allí empezamos a integrarnos, empezar a unir cosas. Empezamos ya, en vez de analizar, sintetizar, sintetizar, generalizar y sintetizar. La física cuántica dice todo, que todo depende del observador, vean, ahí lo dice. Eso lo explica muy bien la física cuántica. Vamos a ver muy bien lo que explica la ciencia cuántica. Se va a aplicar fácil y lo van a entender. Obviamente la idea es que profundicemos en eso para que ustedes empiecen a enseñar esto también. Hagan sus diplomados, estén al frente de dando conferencias, hablando por YouTube, prendiendo sus YouTube, todo, cada cosita, por favor, es muy importante que la gente entienda. La gente está bombardeada en estos momentos por muchas mentiras y por muchas mafias. Es el momento de que empecemos a hablar lo que sale en nuestro corazón, lo que hemos estado practicando, lo que hay para decir ya, salvar vidas. Y recuerden que el objetivo es empoderarnos para hacer lo imposible. De eso se trata. Para eso tenemos que coger todas las fuerzas, todo lo que existe y hasta la misma inexistencia. Todo. Es duro. Estamos intentando sacar un círculo a un cuadrado, pero hay que hacerlo. Es fundamental. Lo otro es que es academista. Como les decía, asigna valor solo al conocimiento obtenido en forma sistemática en instituciones acreditadas y con los timbres y sellos pertinentes. Cualquier otra forma de adquirir conocimiento es mirar con desdén y muchas veces con prepotencia. Esto es lo que sucede. Miren lo que hace la academia, no el conocimiento. Ya les mostraba cómo en 1400
y en 1600 se hicieron los colegios médicos y las farmacias. ¿Para qué? Para quedarse con el poder del conocimiento, para quedarse con todas esas fórmulas, para quedarse con todo el conocimiento también que tenían los médicos. Para eso hicieron eso. ¿Para qué más? Para regularnos, para controlarnos. ¿Qué hacen las personas que están arriba? Mostrarnos las sombras y nosotros si estamos quietos, porque claro, todo el mundo pide la vida eterna. Todo el mundo pide sanarse o mejorar, pero todo el mundo queremos estar tranquilos. ¿Qué significa eso? Quietos, sin cambios. Este punto de vista es quieto. Y donde vamos a estarnos dirigiendo no para nunca, se mueve. Así como cuando la Tierra al principio decían de que era plana, y todo el mundo viviendo las cosas de que era plana. ¿Y quién lo decía? La academia, y que era plana. Se hicieron los negocios, se hizo plata diciendo eso es plano, hasta cuando eh, llegó Galileo Galilei y fortaleció la idea de que estamos en una tierra redonda. Redonda, es loco, no te vamos a quemar, te vamos a quemar y prácticamente lo iban a quemar, pero él dijo, no, no, está bien, está bien, está bien, es plana y es plana y lo otro, el geocentrismo. Se hablaba en esas épocas de que la Tierra era el centro del universo y no se movía, estaba aquí, era el centro. No, supuestamente no, supuestamente que es que era el Sol. ¿Cómo ustedes creen en esa época que se movió todo, después de que todo el mundo estaba andando en lo plano y entendían que todo era plano? Ahora ya con todo esto de que la Tierra es redonda y que se mueve, qué miedo, nos vamos a caer, ¿hacia dónde vamos? Y ahorita pues saliendo ya una teoría de que la Tierra es un plato y si se estudia bien esa parte del plato, pues tiene toda su lógica, podría ser. Si digo no, esto no es lo que dice la ciencia, estoy siendo excluyente. O sea, nunca podré jamás llegar a conocer verdaderamente, porque no tiene la impregnación de toda la información y que los médicos ahora, bioenergéticos, los que están formando esa epistemología, le llaman el colon. Eso lo veremos, no sé si la próxima clase o la otra. Creo que la próxima. Vamos a ver. El olón lo tiene todo y el olón está en todas partes. De eso lo hablaremos, de eso es ciencia. Entonces dice, acá dice, asigna un valor solo al conocimiento obtenido de forma sistemática en las instituciones acreditadas y con timbres y sellos pertinentes. Cualquier otra forma de adquirir conocimiento es una mirada con desdén y muchas veces con prepotencia. Por eso yo creo que aquí estamos los que estamos. Esto se necesita de valentía y de saber realmente qué queremos conocer y entender para que podamos estar acá eh, y no estemos detrás de el título universitario, que también lo queremos, pero nos va a contaminar esto. La vez pasada, en la primera clase, acuérdense que habló el doctor Mauricio Quiñones. Él decía que nosotros estábamos adelantados. Colombia está adelantada en medicinas integrativas porque ya la universidad los aceptó. Se la están estirando y no hay de otra manera de pensarlo. Se la están tirando porque allá no está el negro, allá no está el indio, allá no está el chamán, el que nació y conoció esa parte que no se la enseñan en la universidad y que hace cambios impresionantes y que obviamente se los digo porque yo los vivo. A mi padre, por ejemplo, yo muchas veces le decía, padre, es que mi idea es ser brujo. Y él me decía, no, 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 mijo,
médico. Entonces yo me quedé con la palabra mejor mago, padre y mago, suena más bonito. Pero realmente el que le puso el nombre de brujo fuimos nosotros los médicos, los mecanicistas, los academistas, porque imagínense, pagar plata, haber estudiado tanto, pues eso me dice que yo sé, al menos para torpedear al otro, para sacar mis instintos y someterlo, mostrar el poder, mostrar la jerarquía y decir yo sé y tú no sabes. Y eso es un brujo, eso es un patán. Ahora, también es cierto de que, y lo vamos a ver más adelante, seguramente en la próxima clase, es que no existe un médico o un terapeuta más peligroso que alguien que practique las medicinas alternativas desde este punto de vista, que juegue a ser doctor, que juegue a ser médico, o los mismos charlatanes de las plazas de donde se encuentran los alimentos, plaza de mercado. Pero ese charlatán también puede funcionar, ¿o no? Entonces, y hay muchos médicos que ahorita están ingresando en las medicinas integrativas, dañándolas, haciendo alopatía. Por eso es tan importante que cuando hablemos de nutrición, también tengamos este precepto, porque la nutrición integra todo nuestro cuerpo y más allá, maneja muchas cosas, electricidad, no solamente maneja campos magnéticos, ideas, y mientras ella está ahí, el observador está acá segregando desde tu cerebro sin ni siquiera haber tocado la comida. Y ya todas las enzimas se preparan según la hora. Entonces, están preparados unas cosas, otras cosas no. ¿Mm? Entonces, aquí la academia dice, dolor de cabeza. Solamente tiene dolor de cabeza, usted tiene migraña, ya. Usted lo que tiene es un problema en la cabeza. No piensa que es el colon. Esta medicina piensa de que un órgano es el que se enferma, pero yo les digo a ustedes, un órgano nunca se enferma solo, se enferma todo el cuerpo. Y si tú, cuando te enfermes, no solamente se habrá enfermado ese órgano, ni todo tu cuerpo, sino también tu casa, también tu barrio, tu familia, la sociedad, este planeta, la Vía Láctea, Andrómeda y todo lo más que existe, porque todo está conectado. Y cuando lo empezamos a vivenciar, las cosas funcionan y viene el milagro. Necesitamos una ciencia que explique y que acepte el milagro, que lo desenrolle, que permita a la esperanza ser, el miedo, la angustia, la humanidad, el llanto, todas estas cosas, los fantasmas, qué sé yo, todo esto que se incluya en la ciencia, una epistemología, perdón. También es reduccionista, entonces pretende reducir un aspecto del ser humano vasto y poco asequible a algo pequeño. Eh, Llega el paciente, no es, mm, eh, señor Alberto, no me gusta su orina. Señor Alberto, tampoco me gusta su sangre. Señor Alberto, no me gusta esa radiografía tuya en esa cadera, no me gusta esa cadera, esa columna, no está nada bien. No me gusta tampoco la biopsia que te hicimos. En pocas palabras, no me gustas tú, desgraciado. No me gustas. Eso es porque como hay un humano allá y le tiene preguntas, y este también es otro humano que tiene sus preguntas y sabe que no sabe, necesita de alguna manera someterlo así como nos sometieron en la universidad nosotros, nuestros profesores. Yo fui muy feliz cuando empecé la medicina alternativas que se llamaba, porque es libertad y es amor. Las personas que estudiaron eso y que estudian eso hablamos cosas bellas, pero vayan a un congreso lleno de arrogantes, de soberbios, solo porque excluyeron y porque tienen miedo. Miedo
a pensar de que perdieron el tiempo. Como alguna vez a un tío le pregunté, hablamos y hablamos de historia. O sea, me dijo que yo perdí el tiempo y me quedé callado. Porque es obvio que todos perdí el tiempo. Ese es parte de la gran inconsciencia que puede existir. Ahora, analítica y verificable. Como ya hemos dicho, esta medicina alopática analiza, plantea la necesidad de comprobar las cosas. O sea, no existe, doctor, yo me siento bien. No, no, no existe. El pensamiento analítico. Por ejemplo, llega la señora y tenía un bloqueo en el hombro muy fuerte. Y empezamos a la segunda consulta. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doña Rita? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, pero a mí me interesaba en el hombro. Entonces, bueno, pero ¿cómo está tu hombro? Súbelo. Pues casi no lo subo. Y yo por dentro, venga, ¿y por qué me dice que está bien? ¿Y cómo te sientes? Bien, doctor. Me siento de maravilla. No, pero yo quiero, es que mi objetivo es que el hombro se mejore. No me importa si ella esté bien. No me importa qué cosas haya descubierto hoy en estos días. Yo lo que necesito es quedar bien yo. ¿Y cómo quedo yo bien? Ayudando a que el hombro se desbloquee. Dice, el pensamiento analítico asentado en el hemisferio izquierdo se rige por la lógica, pero no considera otros componentes de la realidad como un mundo analógico, o sea, cosas mediante patrones que imitan el mundo real. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta que esa lógica es un camino. Es un camino. La lógica me dice que la causa pues, produce un efecto. Es lógico. La cuestión es que ni la medicina, ni la vida, ni la realidad, ni la verdad es lógica. Es multifactorial y no es lineal. Y si ustedes ahorita buscan en historia, ya la historia habla de eso. Que uno cuenta la historia lineal, pero eso nunca sucedió así. Si la quisiéramos contar, deberíamos contar toda la red, toda la malla interconectada. Esa es la verdad. Ahora, que podamos entenderla. Y si la podemos entender, ¿cómo? Entonces, también reduccionista y materialista. Dice, el mundo complejo se reduce solo a la materia, a lo material. De esta manera, el ser humano se separa en los distintos sistemas mente y espíritu, por lo que se pierde la percepción de su identidad completa. Entonces allí se une prácticamente esa la separatista. Reduce. No que aquí lo único que sirve es este medicamento. Este medicamento, este. Vamos a tomar este medicamento, tiene células madre, tiene las mejores vitaminas, minerales, y tiene hasta un resto, un poco de cosas. Vamos a tomárnoslo. Lo hicieron en una fábrica y es para todo el mundo, porque las células madres son lo mejor. ¿Cuántos millones y millones y millones y millones y millones están ganando los que están expandiendo eso? Y también todo el mercado que funciona y que ha funcionado hace mucho tiempo de estas cosas y que son superiores, porque realmente una planta produce células madre. Una terapia neural, esa aguja produce células madre. La alimentación produce células madre. La relajación, parecida a la que nos hizo Henry, produce células madre. No, pero es que es lineal, tenemos que tomarla y de este producto y estas cosas. Hace el año pasado les hablaba sobre los negocios de multinivel, como muchos negocios de multinivel han quitado sus medicamentos y cuando uno ve es que calladitos mataron gente, pagaron sus multas y calladitos dijeron, no, ahorita
Dejamos el power tal para el power, superpower, algo así. Ustedes están buscando un medicamento para una cosa, es ser alópatas. No es que esté mal, porque si sacamos la alopatía también los estamos excluyendo. Ella debe estar con nosotros. Todo debe estar con nosotros. Entonces, póngame ese trompo en la uña a ver cómo es que es. Ahora, vamos a ver el principio de la medicina alternativa. Son solo tres grandes. Más adelante vamos a profundizar porque vamos a hablar ya de ti y de mí y de todo lo que nos rodea. Vamos a ser más serios, vamos a profundizar, les va a gustar. Mm, de pronto les puede dar miedo también, etcétera. Esto es un riesgo. La vida es un riesgo. Si tú no tomas riesgos, ¿qué viniste a esta vida? Comer, a tragar, a poposear, no más. Hablar y ya, sin saber qué es, qué no es, intervenir en otras personas sin saber. Entonces la medicina natural no trata enfermedades, sino personas. Y ahí cambia todo, porque ya tendremos que definir qué es una persona, qué es el ser humano, qué es el ser y qué es el humano, que son diferentes. ¿Cuáles son nuestras características? Se las voy a comentar cuando ya cojamos lo que es médico, paciente. Ahí es donde vamos a ver bien el ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Cómo es que estamos moviéndonos? Por lo tanto, se concibe el individuo como todo. Entonces ya el individuo que coge la medicina alopática y la ciencia le dice individuo, ya lo coge ese individuo y todo. Y todavía no le hemos puesto la singularidad, pero claro, singularidad porque esa es la persona, entonces también es singular. El objetivo de esta disciplina es potenciar, y aquí es importante. Ustedes dirán, venga, si esto es de nutrición, ¿por qué no se hemos metido en todo este cuento? Si ustedes hacen nutrición, una receta, lo que sea, ¿para dónde van? Para ninguna parte. Se van a frustrar, especialmente porque ustedes seguramente van a mandar recetas o van a estudiar recetas. El vademecum. Ese es el problema de la otra medicina, el vademecum. Entonces, el vademecum, el objetivo de esta disciplina es potenciar la fuerza curativa natural del cuerpo humano. Gracias, don Israel. Es potenciarlo, es darle la fuerza curativa. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es darle esa fuerza. Pero para darle esa fuerza, ¿cómo vamos a hacer si estamos unidos? Si el observador y el observador es lo mismo. Pensamos que no. Pero cuando nos adentremos y cuando nos ideemos cómo practicarlo, cómo llevar todo esto a la práctica, nos daremos cuenta que sí funciona. Que tenemos que apretar, que tenemos que aguantar. Sí, ya les muestro, les cuento. Bueno, ¿por qué les digo que tenemos que apretar? Porque hay veces que, por ejemplo, llega doña Magola y esta paciente la veo, le hago el tratamiento, su terapia anal, le pongo el suero, le hago coloterapia, tal, ozono, chao. Y no volvió. Y yo empiezo a pensar, ay, Dios mío, ¿será que la embarré? ¿Será que puse una aguja donde no era? Ay, Dios mío, ¿qué tal que se haya muerto? Y ya uno se empieza a imaginar la policía aquí entrando al apartamento, a la casa, llamando a abogados. Cuando uno todo así, todo estresado y sale a la calle y se encuentra con doña Magola al mes o a los 2 meses. ¿Y doña Magola, y usted qué pasó? ¿Por qué no volvió? Doctor, a mí me fue súper bien. No, eso se me quitaron todas las cosas que tenía. No, súper bien. Yo hasta ya pendeja no fue capaz de decirme, yo sufriendo. Entonces son cosas que suceden y que te van a suceder. Este jala y tome hasta que ya te vuelves, empiezas a confiar mucho más en todo, en todo.
Entonces empiezas a confiar en los pulmones, empiezas a darle fuerzas de colon a ese hígado, a los riñones, al sistema linfático, a la piel, a las mucosas, y ellas hacen ahora sí que yo me relaje. Puedo quedar aquí tranquilito, sabroso, porque ellos empiezan a trabajar por mí. ¿Por qué? Porque yo ya sé que debo darle ese impulso a ese médico interior que tiene esa persona. No sé cómo lo quieran llamar ustedes. Por el momento, yo lo llamaré médico interior. Él es el que cura. Aquello es lo que coge esa pasta de acetaminofén, o esa pasta de metformina, o esa pasta o esa inyección, esa aplicada, la que sea, esa es la que la coge, la lleva, la parte, y no es el medicamento, ese medicamento está muerto. Igual que la planta, también todo eso la parte, lo que pasa es que la planta se parece mucho más y entra con fractales, que después vamos a hablar de eso. Entonces, es eso. Y luego lo mete al hígado, allá le hacen el proceso de desintoxicación y por eso mandar para el lugar que lleva, luego va a ser asimilado y luego va a ser eliminado. Y esa eliminación la coge toda esa sabiduría y el sistema sanguíneo. Luego el filtro. Y esos filtros, ¿ustedes creen que son el filtro que tiene en la casa? Esto está lleno de células y las células todas son como personas. Esto es revolucionario. Pero es bueno que lo vean como personas, porque si lo ven como personas, se hace la cosa mucho más fácil. Aún mucho más fácil. Esas ideas tan locas empiezan en la realidad a solidificarse y a materializarse. Entonces dice, el médico debe ayudar al paciente a lo largo del proceso curativo, como se lo dije la vez pasada, y confiar en la capacidad del cuerpo para regular su propio organismo. Debemos confiar. Así como nos metimos en una enfermedad, nos vamos a salir. Acuérdense que el empoderamiento que los estoy invitando es a que hagamos lo imposible. Me imagino que ya ustedes muchos han vivido esa imposibilidad y la viven. ¿Y que cómo se hace? Pero el milagro se da. Y uno queda como, y uno por dentro, yo no sé ni siquiera cómo hice. Porque como pudo ser esto, pudo ser aquello. Mm, dice que hay que, a lo largo del proceso curativo, ayudar al paciente a lo largo del proceso curativo. Entonces, como les decía la vez pasada, llega el paciente y entonces uno como médico habla con el colega. Yo, hermano, ¿cómo le fue con el paciente? No, pues yo le dije lo que tenía que hacer. Él verá si lo hace o no. Uno cumple con decirle qué funciona y qué no. Ahí le mandé el papelito y ya. Por eso está en un EPS, que aquí se llaman así. Por eso está en ese consultorio sin ver el sol. Debemos acompañar al paciente en el proceso curativo. Doctor, ¿eso no lo enseñaron? Pues nada de esto no lo enseñaron. Ni tu terapia neural, ni tu medicina tradicional china, ni la nutrición, ni el purgante, todo eso se lo sabía la abuelita, el brujo, lo que sea. Y confiar en la capacidad del cuerpo para autorregular su propio organismo. Confiar en la capacidad, confiar en la capacidad. No es fácil, señores y señoritas, señoras y señores. No es fácil. Habrá mucho miedo y especialmente si no conocemos, si no tenemos un mapa claro que nos indique qué hacer, cómo hacer, por qué yo aplico un medicamento y no funciona, a pesar de que lo doy con todo mi corazón y mi conocimiento. Porque también hay que saber de anatomía, pero la anatomía bioenergética, la anatomía de la medicina integral que la vamos a ver. Y al saber esa anatomía, ya sabemos qué cuerpo, porque son 7 cuerpos que tenemos. Este que estás viendo aquí es el solo físico-químico, pero son 7 cuerpos. Y según como los conozcan, así será la terapia. Entonces sabrás que terapia neural no es para todo, es para el campo electromagnético, ¿m? O para el cuerpo etéreo que le llaman. Pero el físico-químico, ahí están las plantas naturales, ahí está también la pasta, la química, la química, todas las cosas también están allí, funcionan, podrían.
Ya en la parte emocional, las esencias florales, entonces el cuerpo emocional. En el cuerpo egoico ya vienen unas esencias florales como son las orquídeas, que son muy peligrosas si no las sabemos manejar. Y llega la causa de la enfermedad, que está en el cuerpo informacional, que eso lo vamos a ver. Tranquilos que esto de pronto nunca lo han escuchado, pero si tú sabes en qué cuerpo es el que está no funcionando bien, ya sabes qué cosas puedes utilizar y qué cosas no vayas a perder tiempo. Los remedios y técnicas que se utilizan para tratar los pacientes tienen que ser naturales y lo menos agresivos posibles. Eso es algo que tenemos aquí siempre, que sea lo más natural posible y que sean los más agresivos y que sean lo menos agresivos posibles. Y ahí la cosa se nos empieza a complicar, porque estamos en el mundo de la tecnología. Y yo también lo voy a ingresar en ese mundo de la tecnología, donde hay moléculas mucho más brutales que en la naturaleza. Pero también les voy a mostrar en la naturaleza unas moléculas que de pronto no conocen, me imagino que no, y que son brutalmente extraordinarias. En todo momento debe seguirse la, la máxima hipocrática, que es primum non nocere, que quiere decir primero no hacer daño, o sea, no perjudicar al paciente. Primero, no perjudicar al paciente, no hacer daño, no hacer daño. ¿Y qué están haciendo los médicos de universidad? Y que no experimentan, buscan otras cosas. Lo que hicieron en el coronavirus, por ejemplo, con licencia para matar, la cantidad de asesinatos que hubo de los médicos, sin escrúpulos, psicópatas. Allí pudimos encontrar muchos, allá donde saltaron las liebres y mostraron todos los psicópatas que tiene la medicina. Bueno, entonces vamos a ingresar un poco en la parte de la salud. Vamos a ver qué pensaban antes la gente de la salud. Entonces ya vimos estas diferencias. En esta medicina se trata de la persona, no la enfermedad. Y que si se trata de la persona, entonces yo también soy persona. Cuidadito con eso. Yo también soy persona. Tengo más poder como persona, no como médico. Como médico me pongo pequeñito, me pongo unos límites. Ni siquiera me llamo Diego, sino el doctor Diego. Ya se complica la cosa y debo hasta actuar de unas maneras diferentes. Pero cuando tú como médico estás allí viendo a la persona y tú siendo persona, cualquier pregunta se te aparece, cualquier acción se te aparece, cualquier cosa que hagas o digas, allí va a funcionar porque es más auténtico, estás allí tú y el paciente. Hay un caso de aquí de Colombia, un médico, esto es muy famoso, hay muchos, muchos, muchos casos, pero uno que me acuerdo bastante, una señora que tenía esquizofrenia y la señora más loca de una cabra. Y al médico que ya manejaba terapia neural y ya manejándolo de manera integral, se le dio por preguntar, dijo, venga, ¿y usted por dónde se le...? Fue una pregunta real de él. Dijo, venga, ¿y usted por dónde le entra la esquizofrenia? Yo por aquí me sale, por aquí me entra, por aquí me entra. Le hizo terapia neural ahí y hasta el día de hoy no tiene esquizofrenia. Así entrevistada, etcétera. Pero porque él fue esa persona sin límites, sino unida, con toda la integridad, aquí en el presente. La gente quiere el presente porque no quiere cambiar. La gente quiere el presente porque no quiere el movimiento. Hay que tener en cuenta eso. Cuando tú quieras realmente estar en conciencia, deberás entender de que esto es mero movimiento, mero cambio y mero riesgo. El mero, mero.
Entonces, la etimología de salud, salud, significa que entero, completo, entero y completo. Holos, todo. Levanten la manito, por favor, ahí las personas que no sabían que salud, su etimología, o sea, su origen, era eterno y completo. Quiero ver. Entero y completo. Eso, Karina, por ejemplo, no sabía de que esto se definía como entero y completo. Yo tampoco. Yo fui médico, a mí nunca me enseñaron salud. Es más, es más, Paola, gracias, mi estimada Paola, doctora Paola, muchas gracias. Sí, exactamente. Vea, don Israel, yo no sabía, tampoco don Israel sabía. Y les digo, yo tampoco, bueno, ahora ya tampoco. Sí. Entonces, igualmente se define la salud como la ausencia de enfermedad. Entonces, ¿qué era la salud? No estar enfermo. Si estaban enfermos, no tenían salud. Eso era nomás. Y eso vino por muchísimo tiempo la parte de la ausencia de enfermedad. Es más, yo de estudiante pensaba que la salud era la ausencia de enfermedad. Y estaba hace poquito, de los 90, de ahí estoy, de ahí empecé. Se describía como con términos negativos. Miren lo que decía el escritor francés Jules Roman, fundador del movimiento literario Humanismo, de su obra, yo no sé hablar mucho francés, pero dice, no le tropé de la medicina. En 1923 dice, un sano es una persona insuficientemente explorada. O sea, todo se pensaba de que la salud prácticamente no existía. Sencillamente, todos estábamos enfermos, según este doctor francés, este escritor francés, todos estamos enfermos. Solo que el médico no había visto muy bien para poder encontrar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud es esta primera definición fue en 1946 y por primera vez se le dio un sentido positivo a la salud. 1946 y ahí se quedó con esta definición. 1946 no la han movido. Gente tan floja. ¿O quieren que sepamos que esto nomás les conviene? No lo sé. Pero la Organización de la Salud dice, como lo tengo aquí, entonces voy a aprovechar que lo puedo. La salud es, dice, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente tener enfermedad. Y allí se le puso otras cosas, que la salud era un estado, algo quieto, de completo bienestar. Entonces el bienestar supuestamente deberíamos decirlo nosotros, ¿cierto? Físico, mental y social. Pero entonces yo me debo sentir bien a nivel mental y social. No importa que la otra gente se sienta mal conmigo a nivel social, pero yo me siento bien a nivel social, al parecer como que está bien. Entonces dice, estado, igual estático, completo, utopía, no son absolutas. Entonces, y el bienestar, como les decía, es subjetivo, porque solamente lo puede decir esta persona. ¿Cómo se siente? Mal. Y uno viendo que está con todo bien. O la persona que está bien mal dice, no, yo me siento muy bien. Que hay sus estadísticas, ya se las muestro. Entonces, no habla de la capacidad para funcionar y vivir. Dice Terris, hay varios grados de salud y enfermedad. Entonces ya dice que no es un estado, sino un abanico de posibilidades y que no se están explicando allí. El sentido de bienestar no siempre equivale a la salud. Se podría definir la salud desde el punto de vista dinámico como el logro más alto, de más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales
en los que vive inmerso el individuo y la colectividad. Ya empezaron a tirar esto. El sentido de bienestar, ¿quién? Esta persona también mostraba en las estadísticas aproximadamente el 75% de las personas que tienen una enfermedad crónica dicen que se sienten con buena, muy buena o excelente salud. ¿Mm? Y del 30 al 35% de las personas que tienen tres o más diagnósticos de enfermedades crónicas, dicen que se sienten con buena o muy buena o excelente salud. Entonces, aquí la cosa empieza como a trastabillar. Hoy en día, la salud es un recurso de vida ya positivo, que está en interacción estrecha y dinámica con la enfermedad. Yo aquí pongo esta palabra. Esta palabra no la he visto en libros. Se llama disrupción adaptativa. Y les voy a mostrar ahorita por qué. Es una disrupción adaptativa. ¿Qué? La enfermedad. Y dice, con la enfermedad, disrupción adaptativa. Entonces, la salud es un recurso ya positivo para la vida. Debe ser valorado tres aspectos. Entonces ya le van a meter más aspectos. Más para acá empezaron a pensar en salud y dicen, no, no. Si la Organización Mundial de la Salud no es capaz de modificarla, venga, la modificamos nosotros. Y dice, la percepción del bienestar físico y mental y social, ese es uno, la percepción. Segundo, la capacidad de adaptarse al medio. Es algo que ya se tiene que empezar a evaluar. Y la capacidad de funcionar. La capacidad de funcionar. Aquí ya entraron esos tres. Y entonces el señor Alejandro Asa, que es el fundador del Centro de Innovación Health Global en la Universidad de Toronto, se unió con muchos científicos, le dieron mucho billete y se unió con esos científicos para definir salud y llegó a esta. Dice, es la capacidad para adaptarse y automanejar los desafíos físicos, mentales y sociales. Es la capacidad, ya hablamos de una capacidad para adaptarse. Es una medida de posibilidades, una potencialidad para adaptarse, una posibilidad, ese poder de que haya esa posibilidad enorme de adaptarse. Y de él solo manejar los desafíos físicos, mentales y sociales. Entonces, aquí ya vamos viendo algo diferente, algo que habla de adaptación. Adaptación, por primera vez se habló de adaptación. Entonces, para ir terminando, vamos a dar 5 minutos. Por favor, en estos 5 minutos, lo tengas preparado o no, quiero que saques tu propia definición de lo que podría ser salud. Piénsalo, analízalo. Estamos viendo todo lo que ustedes están escribiendo. Lo estamos, se me olvidó, discúlpenme, lo que escribieron en la vez pasada está escrito, puesto, se los iba a mandar al grupo. Todo eso está exactamente punto y coma como ustedes escriben, va a estar eh, observado, evaluado, etcétera. Entonces, por favor, tienen 5 minutos para que hagamos el cierre de una vez con Henry, para que me escriban qué es salud y luego la vamos a comparar en la próxima clase. Entonces, 5 minutos a partir de este momento. Si quieren, escríbanlo acá. La persona que no lo quiere escribir acá, tranquila, escríbelo en una hoja. La idea es que podamos escribirlo y luego comentarlo. Se puede demorar hasta horas. Yo para definir esto, poner empecé hace como 7 a 10 años para poder definir la mía. Tú tienes 5 minutos. Entonces, esperamos desde ya.
Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo todo lo que estuvieron diciendo allí. Vamos a leerlas. Dice, igualmente, este es digamos, el primer borrador. Para la próxima clase, la tarea es saber, o mejor dicho, haber pensado en toda esta semana qué es salud. Si quieres, también agárrate de libros, etcétera, perfecciónala, dale la vuelta, cada palabra, analízala, mira a ver si hay un límite en ella. ¿Y cuál es ese límite? Recuerda que salud es todo, es entero, completo. Entonces dice, Paula Andrea Mesa, Devia, salud es sentirme bien conmigo y con los demás. Excelente, excelente. Henry dice, la salud es como me siento mental, emocional, física y socialmente. Muy bien. César Augusto, doctor, dice, salud es el total bienestar del cuerpo, mente, espíritu y del individuo con su entorno. Esto, como les digo, se lo voy a enviar y también para que vean los otros conceptos de sus otros compañeros y si quieren, se ayudan o los anulan como quieran. Dice, mi doctora Magali, la salud para mí es gozar de mi libertad física, emocional, espiritual e incluso financiera. Muy bien, gozarla, gozar esa libertad física, mental, emocional, espiritual y financiera, claro. Mi profesor Gustavo dice, estar satisfecho con ser social en lo que soy, compartiendo con los demás. Excelente, mi querido profesor. Mi estimada y querida Angie dice, salud es el balance entre mi estado mental, físico y espiritual que me permite avanzar en la vida, no solo logrando metas, sino disfrutando de ella mientras llego al objetivo. Excelente, excelente, excelente. Gracias, mi estimada Angie. Dice Don Israel, tengo 50 años con un padecimiento tras otro y siempre he buscado estar sano y he luchado, buscando, estudiando, preguntando. Se me fue, se me fue. Perdón, no te contestar. Estudiando, preguntando y aún no lo encuentro. Parte de ese motivo es mi presencia en este curso. Gracias, mi estimado don Israel. Claro, es el objetivo. El objetivo es contigo y con cada uno de los que está acá. Bueno, Espino dice, salud es el equilibrio de la mente, las emociones, el alma, el espíritu con el cuerpo físico. Y no, ¿cómo? Y uno de estos componentes está desequilibrando los demás, lo dejarán y viene la enfermedad. ¿Sí? O sea que hay un desequilibrio, es un equilibrio entre estos lugares que la mente, entonces eso lo vamos a definir. ¿Cómo así que mente? ¿Qué es eso de mente? ¿Realmente qué es? ¿Cómo así que emociones? ¿Qué son las emociones? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? Porque muchas veces, no, es que es el espíritu, el alma. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es físico? ¿Qué es estar equilibrado? ¿Qué es el equilibrio? Por allí alguien utilizó una palabra que me gusta más, pero no significa que yo tenga la razón. No la voy a decir porque está en mi definición. Dice, mi profesor Gustavo dice, yo soy mi solución siempre que esté dispuesto. Así es.
Así es, perfecto. Yo soy, es que es eso. No es el médico. Tómese esto, le vamos a operar la próstata. Señora, vamos a amputarle esto, vamos a amputarle aquello, vamos a amputar esto, vamos a amputar. Y cuando nos demos cuenta es que estamos amputando a todo momento. Así son las ideas, las personas, las realidades. Todo lo estamos amputando con esa visión de Descartes que la siguieron nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros papás y tan nosotros hasta que empezamos a ver cosas diferentes. Muy bien, entonces mi profesor Gustavo, así es que es. Mi queridísima doctora María Luisa Landa dice, salud es el estado en el que el ser humano tiene la capacidad de ejercer todas sus funciones en mente, cuerpo y alma. Así, hacer frente a lo físico, biológico, así como el estrés social. Mira, mi doctora Landa, ella ya empieza a englobar mucho más. Eso está bien esta semana. Vaya metiéndole. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben qué es salud, ¿qué están haciendo? Estarían haciendo lo mismo de los alópatas. No importa que utilices agujitas, estás utilizando la alopatía, estás suprimiendo, no estás dando. Esto les digo, en la empresa que ustedes conocen, que yo trabajaba la vez pasada, el 100% está metido en eso. Y eso fue una de las cosas que me decepcionó cuando llegué allá. Me impactó completamente. Yo pensaba que estaba con personas que manejaban estos conceptos, pero manejan todo muy técnico y no quieren ver otra cosa. Uno les dice y se quedan callados y luego siguen hablando. Mm, bueno, Karina, dice mi estimadísima Karina, la salud es la fuente de la capacidad relativa del equilibrio, de la funcionalidad y eficiencia de la mente, cuerpo y entorno. ¡Wow! Esta sí está muy tenaz. Aunque todas están buenísimas, me encantaron. Créanme que yo no sé si voy a poder dormir con lo emocionado que estoy. Pero dice, la salud es la fuente de la capacidad relativa, del equilibrio, de la funcionalidad y eficiencia entre mente, cuerpo y espíritu. Perdón, cuerpo, mente, ¿cómo es? Entre la mente, el cuerpo y el entorno. Excelente. La primera que me quita el espíritu allí, que me parece bien, todo está bien. Recordemos entonces que para la próxima, le voy, por el tiempo, le voy a hablar sobre mi definición. Vamos primero a hablar sobre la de ustedes. Así que vamos a empezar con ustedes. Cojan esas definiciones, busquen, estudien y vayan adaptándola lo mejor posible. Les aseguro que va a estar incorrecta, pero van a empezar con el 70% seguramente ya avanzado. Pero cada paciente que vas a ver, si tú no sabes qué es salud, si tú no sabes el concepto, ahí mismo te metes otra vez en el lugar de siempre. Para terminar y seguir con Henry, les cuento un cuento. Yo creo que ya se los había contado, pero se los voy a contar nuevamente. Más larguito de pronto. Habían dos personas. Una tenía que viajar y tenía que viajar en tren. Habló con el locomotorista y le dijo al locomotorista, disculpa, yo necesito quedarme no en la estación, sino que yo necesito quedarme en la mitad. Pero como no va a haber estación, ¿tú será que me puedes ayudar? Que cuando yo esté ya acercándome, le bajas un poco la velocidad, yo te pago bien y tú me dejas. Como esos van dando, yo me tiro y corro para no caerme. Entonces el motorista dijo, listo, perfecto, muy bien. Tome pues el billete y nos fuimos. Cuando iban andando, ya llegaron a ese momento, a ese lugar, y le dijeron, listo, listo, ya es el momento. Entonces el motorista empezó a bajarle la velocidad y esta persona empezó a estar atenta ahí hasta tirarse. ¡Pum! Se tiró. Cuando se tiró, claro, empezó a correr. Para no caerse, corra, 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 corra. Pero el tren ya lo dejó y venía otro tren atrás. Y el locomotorista del tren de atrás
Digo, ay, este señor, qué pesar, se está quedando el tren, qué pesar. Y entonces llegó y lo cogió nuevamente, lo cogieron y volvieron, lo metieron y se lo llevaron. Eso sucede con nosotros. Si no estás atento y atenta, si no estás atenta y atento, ¿dónde estamos? En la locura total. Y esa locura total nos da miedo, pero también a la locura total hay que integrarla, o si no la estaremos excluyendo y no podremos ser integrativos. Bueno, preguntas que de pronto quisieran decir antes de empezar la relación con y meditación con Henry. Sí, y doctor, Ay, don Carlos, ¿tú pusiste, mi estimado don Carlos? sí, para mí escribir en pocas palabras qué es la salud es difícil, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo en las definiciones que han dado, pero yo personalmente iría un poco más allá. Bueno, ¿y cómo lograr esto, verdad? Pero a mí es importante lo que te has referido antes, cuando has hablado de la física cuántica. Si hablamos de física cuántica, también hay una medicina cuántica. Y según los científicos y médicos de la medicina cuántica, nos hablan de que es el futuro de la medicina, que la física cuántica es la última frontera de la ciencia. Y los científicos cuánticos y premios Nobel, a través de todas sus experiencias de laboratorio, de la doble rejilla, colapso cuántico, entrelazamiento cuántico, etcétera, sacan la conclusión de que el observador afecta el resultado del observado, el observador. Entonces, todo depende, en definitiva, de nuestra observación. Y como médicos, como terapeutas, tenemos que ver cuál es nuestra observación cuando llega nuestro paciente al consultorio. Nuestra observación respecto a la salud, la enfermedad y respecto al paciente que viene, y cuál es la observación del paciente respecto a sí mismo, respecto a la salud y a la enfermedad. Entonces, para mí es fundamental eso, ¿verdad? Bueno, y cómo tener una observación que realmente afecte positivamente el resultado de lo observado. Pues ahí tendríamos que dar otro paso más allá y ver cuáles son nuestros patrones mentales desde la perspectiva de la programación neurolingüística. Si traemos patrones mentales desde la infancia realmente negativos, va a ser muy difícil que tengamos una observación correcta. Que antes tenemos que desprogramar esos patrones negativos que tenemos para poder, sí, patrones nuevos que realmente pues estén afectando positivamente a nuestra observación, ¿verdad? Yo quería decir eso muy resumido, ¿no? De una manera muy resumida, doctor. No, excelente, excelentísimo todo lo que estás contando. Estoy completamente de acuerdo. Todavía, honestamente, no hemos hablado de salud. Estamos hasta ahora empezando. ¿Qué puede ser eso? La próxima clase, pues ya van por el tiempo, ya sabemos de que la próxima clase, ahora sí vamos a coger en forma eso. Entonces, a ver qué preguntas. Bueno, no hay más. Mi querido Henry, entonces, cerremos el programa, por favor, con una excelente y bella de las bellas meditaciones que saben hacer. Les digo, Henry es alguien extraordinario. Para los de México, para los de Colombia, es una persona que, como decimos acá, volada, muy volada en todo su conocimiento. Su especialidad está en, en lo volátil, todo lo que tiene con la espiritualidad. Él es netamente espiritual, maneja mucho, mucho todo esto, todo esto lo que habla don Carlos, lo que vamos a hablar acá, porque vamos a ver toda la física cuántica acá, mi querido don Carlos. Bueno, gracias, Diego. Voy a pedirles que cerremos los ojos y vamos a hacer las 3 respiraciones profundas.
Vamos a expirar lentamente, llevando el aire hasta el estómago. Retenemos 2 segundos y después lo soltamos. Nuevamente, vamos a expirar lentamente, llevando el aire hasta el estómago. Retenemos 2 segundos y lo soltamos. Nuevamente, vamos a tomar aire lentamente. Retenemos 2 segundos y lo soltamos. Esta toma de oxígeno nos está revitalizando. Vamos ahora a imaginar que el cansancio lo soltamos, lo dejamos ir. Y vamos a pedirle al cuerpo, vamos a decirle al cuerpo: cuerpo, muéstrame el descanso total. Y vamos a sentir qué hace nuestro cuerpo cuando le pedimos eso. Y ahora vamos a pedirle al universo, a jalar energía del universo hacia nosotros. Sentimos que jalamos energía del universo en todo sentido y que entra en nuestras células y nos cargamos de energía. Atraemos abundancia, atraemos salud, atraemos plenitud, atraemos felicidad. Vamos a sentirnos plenos, vamos a traer plenitud, vamos a sentirnos plenos, vamos a sentir esa plenitud en nosotros. Vamos a recordar alguna imagen de algo que nos haya hecho sentir muy bien. Y vamos a sentir como desde adentro gozamos, estamos muy plenos, muy contentos, felices, satisfechos, pletóricos de alegría. Y vamos a usar un ancla. Podemos, si quieren, unir los 2 dedos, el índice y pulgar de la mano derecha, para anclar esta plenitud. Muy bien. Vamos a empezar a volver a sentirnos aquí y ahora. Sentir nuestras piernas, nuestros pies, nuestros brazos, nuestro tórax, cuello, cara. Y vamos a abrir los ojos y a estar nuevamente aquí. Siempre muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Qué alegría, qué cambios tan fuertes uno empieza a sentir en el corazón. Igualmente, muchas gracias. Deseamos de que hayan disfrutado, que puedan también avanzar, crecer paso a paso. Recuerden que
tienen el grupo, también me tienen a mí y tienen a Giselle. Las preguntas se pueden hacer en el grupo, se pueden hacer por el interno, se pueden hacer también a Giselle, que ella pues cualquier cosa también se la pueden hacer la pregunta, que ella se va a conectar conmigo. Recordemos la definición de salud y de una vez avancen con enfermedad. Las dos, salud y enfermedad. Esa es la tarea, salud y enfermedad. Y vamos a ir corrigiendo y vamos viendo cosas para que nos vaya a funcionar muy bien en nuestro día a día, no solamente con nuestros pacientes, sino en todo momento. Muchas, pero muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Y bueno, nos vemos entonces. Si no hay otra pregunta o algo más. Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Y con usted vamos a ser grandes en salud. Abrazos, doctor. Gracias, estimado profesor. Muy amable, mi profesor Gustavo. Gracias. Gracias, doctor. Feliz semana. Hasta luego, mi estimado Carlos. Lo mismo. Gracias, doctor. Buena semana. Buenas noches. Hasta luego, Israel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo te Hasta luego. voy a preguntar. Buenas noches a todos. Listo. Gracias, Karinza. Que esté muy bien. Muchas gracias, doctor Diego. Feliz noche para todos. Buenas noches, gracias. Gracias, Doc. Chao, mi querida Magali. Rico verte. Igual. La próxima. Acuérdate, ¿quién querías invitar? Pensé que iba a estar. Sí, está. Bueno, mi hija no pudo llegar porque llegó una amiguita, pero está el doctor David. Hola, doctor David. Gusto. Un gran placer, un gran placer. Ahí estamos conectando. Gracias. Excelente su plática, me encantó. Gracias. Muy amables. Esté muy bien. Diego, un abrazo. Un abrazo. Lo mismo. Gracias.